Seguimos con nuestra serie de escuela dominical que tiene como título La batalla por la pureza, una batalla contra la inmoralidad. Hoy es la tercera lección y quisiera empezar por la última cosa que vimos hace 8 días. Por la última referencia de la clase que decía así: usted no puede cambiar, Dios sí lo puede cambiar. Y esto lo que nos recordaba es nuestro énfasis en toda consejería que nosotros demos. Nosotros no le decimos al aconsejado ni a la persona que tiene necesidad de cambiar algo en su vida. En particular estamos hablando de pecados sexuales, pero esto sirve para cualquier cosa que domine a una persona, cualquier clase de pecado. Nosotros no aconsejamos como el consejero secular que le dice: usted puede, propóngase, si usted quiere usted lo va a lograr. Eso no es nuestra consejería. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios y vamos a hacerle consciente a la persona: usted no puede, en sus fuerzas no podrá, pero sabemos quién puede, el Señor Jesucristo. Él cambia vidas. Entonces tenemos que ir a Cristo, a su palabra, y en Él encontraremos la solución. Una de las formas que podemos hacer conciencia de esto es decirle a la persona: ¿cuántas veces se ha propuesto usted cambiar y no ha podido? ¿Cuántas veces se ha prometido a sí mismo: ya no lo voy a hacer más, y sigue haciéndolo? Eso es prueba tras prueba que nos da Dios de que nosotros no podemos solos. Pero otra cosa que vimos importante es que no se trata simplemente de abstenerse de algo, de ese pecado, y en el fondo estar deseando hacerlo. Eso no es de lo que se trata. La persona está casi como obligado, sosteniéndose de no hacerlo, pero amando todavía el pecado. Eso no es tampoco de lo que se trata. Cristo transforma el corazón para que nosotros no amemos más ese pecado, sino que lo aborrezcamos. Y entonces en las luchas, cuando vienen las tentaciones, vamos a tener esa actitud: tengo la tentación, pero eso yo lo odio porque me separa de Dios, es pecado contra Dios. Entonces eso es lo que nos motiva, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios habíamos visto que está en la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que centrarnos en Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, para que motivados correctamente podamos vencer sobre el pecado. Entonces, la clase tercera, el tema que vamos a tocar se llama la honestidad y la humildad. La honestidad y la humildad. El primer principio del que vamos a hablar para tratar de ayudar a otros, para también tratar nosotros de practicarlo, es la necesidad de dejar de vivir de apariencias. Así es este mundo, así es la sociedad, así nos educaron, siempre preocupados por guardar las apariencias. Solo recuerden, en su niñez, en su época de estudio y en su vida actual, cómo la gente se preocupa más de las apariencias, de aparentar que las cosas están bien, de aparentar que nuestra familia está muy bien, de aparentar que nos va bien. En todas las áreas. Ahora, específicamente en el pecado sexual, la persona va a aparentar: no, yo soy un buen cristiano, no estoy dominado por nadie, nadie va a saber esto. Esto es algo privado mío. Y llega el momento en el que debemos dejar de vivir de apariencias. No sirve de nada que usted aparente ser un buen cristiano, que venga a la iglesia, que ande con su Biblia, que tenga una apariencia exterior de respeto, de persona decente, si en secreto y en privado Dios ve lo que usted hace. Dios ve cómo usted es. Dios ve cómo usted es y lo que hace y lo que dice cuando no hay nadie de la iglesia alrededor, cuando no están sus familiares a los que usted todavía respeta y no quiere aparentar mal entre ellos. Él ve cómo se comporta usted cuando está rodeado de gente que no ama a Dios, rodeado de gente que es vulgar en su hablar. Él ve todo eso. Entonces ya no más guardar apariencias, ahora vamos a procurar ser genuinos. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía, y así es la realidad.
¿Cuántas veces usted no se ha topado personas que se admira de haberlas dicho, de haberlas escuchado decir algo mal de una persona? Y después esa persona, cuando esa persona no está, y después cuando está, verla que la trata como si fuera su gran amigo. Ahora, lo triste es que eso que a nosotros nos cae tan mal, ver una persona tan hipócrita, se da en la iglesia de otra manera. Usted puede tener dos vidas, aparentar y estar bien involucrado en las cosas de la iglesia, y secretamente es otra la historia. Entonces, esto se da mucho, sobre todo en iglesias donde hay activismo, donde hay tantas actividades que la persona que está viviendo en pecados secretos procura compensar lo que su conciencia le martilla porque sabe que está mal, involucrándose mucho en actividades de la iglesia. Pero aún en esta iglesia, donde no hay tal énfasis en las actividades, pudiera darse igual. Viene la persona, se involucra, no falta el culto, parece estar muy involucrado en las cosas de Dios y vive doble. Una cosa aquí y otra cosa en secreto. Una cosa aquí y otra cosa cuando está lejos. Entonces, contra todo esto tenemos que luchar, porque eso es caminar en la oscuridad. El mundo sí está en tinieblas, hoy vamos a ver mucho de eso, pero nosotros no. Nosotros somos rescatados de las tinieblas a la luz. Y todo esto, para algunos que tal vez son nuevos en la clase o no habían escuchado las anteriores, esta va a ser una clase con dos motivos: prevenir y corregir. Prevenir a aquellos que no han caído en pecados sexuales, que como vimos es un pecado muy grave contra el propio cuerpo, diferente de los demás pecados. Y segundo, si conocemos o si usted mismo ha caído ya en alguno de estos pecados, cómo encontrar libertad. Vamos a abrir la escritura en Efesios 5, del 8 al 14. Lo habíamos leído y hoy vamos a indagar un poco más en lo que se nos enseña en esta epístola. Efesios 5, del 8 al 14. Si somos atentos a la palabra de Dios y meditamos en ella, vamos a encontrar, esta es la luz que necesitamos. Oigan, porque en otro tiempo erais tinieblas, es decir, oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, nada de hipocresía, nada de vidas dobles. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sería una mentira lo que nosotros vivimos? Sí, una cosa somos en privado y otra en público, comprobando lo que es agradable al Señor. Seamos entonces cuidadosos de lo que vemos, de lo que participamos, de lo que oímos, porque muchísimas cosas hay que nos rodean que no son agradables al Señor. Pero como esta sociedad en la que vivimos está sumergida, hundida en la inmoralidad, las personas dicen, eso no es nada. ¿Qué importa que vea ese programa? ¿Qué importa que vaya a tal actividad? Eso no es grave. Vamos nosotros como cristianos a tener esta actitud, comprobar, ¿es esto agradable al Señor? Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si nosotros tenemos que reprender las obras de las tinieblas, sería una gran hipocresía que nosotros participemos de esas obras. Y lamentablemente eso ha sido una realidad en muchas de las veces en nuestra vida. Yo le digo a otro que no haga algo, que eso es malo, y yo secretamente también lo hago. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El pecado tiene que ser vergonzoso, y aunque el mundo está trabajando para justificar y legalizar el pecado, los diversos pecados que hay, en particular los pecados sexuales, nosotros tenemos que
enfatizar y sostenernos en que el pecado es vergonzoso. Es vergonzoso que los jóvenes sin casarse y respeten el uno al otro, se irrespeten. Tiene que haber un orden. Entre los cristianos estamos hablando, ¿verdad? No es lo mismo una pareja de novios cristiana que una no cristiana. No es lo mismo. No andan solos, no se quedan solos, se cuidan la reputación el uno del otro. Tienen a alguien que los acompañe, rinden cuentas, eso lo vamos a ver. Pero igual, el mundo dice, ¿cómo se le ocurre que no pueden ir y quedarse el fin de semana en tal lado solos? No se puede. Si son cristianos no van a dar lugar porque eso es vergonzoso. Solo dar el que hablar, el que dudar de la reputación, eso es vergonzoso. Y el homosexualismo, el mundo quiere decir que es normal, pues para nosotros nos vamos a sostener en que es vergonzoso. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí es donde vamos a empezar. Vamos a sacar las cosas a la luz y vamos con el auxilio de Dios a hablar con la verdad. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pues que así sea en toda esta serie. Vamos entonces a ver la necesidad de la honestidad, y también después vamos a ver que eso implica un grado de humildad que solo el Señor nos puede dar. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, y a leer unos versículos que también son bastante conocidos, del 5 al 10. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, voy a ir versículo por versículo, tratando de aclararlo. Dicen, si nosotros decimos que somos cristianos, eso significa que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en pecado. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, el versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, vean lo que sucede. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, no confesar el pecado es pretender que no tenemos pecado. Si hay pecado, hay que confesarlo. Y aunque aquí está hablando de cualquier pecado, específicamente si alguien está luchando y siendo vencido por el pecado sexual, tiene que confesar, sacar a la luz y en comunión con los hermanos creer en el perdón del Señor. Tenemos que estar dispuestos a hablar con la verdad. Tiene que llegar el momento en el cual la persona que está atrapada en el pecado hable con alguien y le diga, esto es la realidad de mi vida, este soy yo realmente. Usted me ve, me conoce por mucho tiempo, me ve aquí, pero este soy yo lucho con esto, este es mi pecado. Entonces, eso es venir a la luz, porque como les había dicho la ilustración de los hongos, así tenemos que pensar en los pecados. Crecen en la oscuridad, pero cuando yo los traigo a la luz, comienzan a morir. El autoengaño, todos lo padecemos en alguna medida. Cuando consideramos el pecado y comenzamos a caer en ese pecado, de pronto nos llega a parecer que eso no es tan grave. Hay gente que hace cosas peores. Yo hago esto, pero he visto otra gente que
Entonces nos comparamos y eso es un autoengaño. Vean por qué es el autoengaño. Supongamos que usted tiene un pecado y usted se da cuenta de alguien en la iglesia que también parece muy espiritual y muy fiel, tiene cierto otro pecado que a usted en particular le molesta. Y entonces usted se escuda en que esa persona tiene pecado. ¿Qué consuelo hay saber que otra persona también se va a ir al infierno? ¿Entienden? En el día del juicio, eso no nos servirá a nosotros de excusa. El que otra persona hiciera también los pecados o otros peores a los que nosotros hiciéramos, porque el juicio es personal y vamos a ser juzgados con respecto a la ley de Dios. Entonces no hay que autoengañarse. Vea el pecado cuán grave es delante de Dios. Es necesaria la confesión de pecado. Miren, nosotros experimentamos algo muy triste, que es, en nuestro país, como la mayoría de las personas son católicas, la gente pasa de un extremo no bíblico a otro extremo que tampoco es bíblico. En la religión católica la persona va al sacerdote y se confiesa o confiesa sus pecados. El sacerdote le pone una tareita ahí y eso es supuestamente es suficiente para que sea ya perdonado, la absolución, y se va hasta la siguiente vez. Entonces, eso no es bíblico. Ningún hombre puede darle la absolución a otro de sus pecados. Pero después, cuando las personas van a la Biblia o van a una iglesia evangélica, pasan a un extremo de que nunca confiesan. ¿Me entienden? Antes confesaban a un hombre, que no es bíblico, pero ahora no confiesan a nadie. Ahora, el problema es que la Biblia sí nos llama a confesar, pero nunca nos llama a pensar que es la otra persona la que me da el perdón a mí. La confesión es un acto de honestidad y de humildad, pero el que perdona solo es Dios. Entonces, ¿cómo debe realizarse? Cuando se abre el corazón a una persona y se le dice, mire, hermano o hermana, si es una hermana, debe buscar una hermana. Sobre todo si son pecados como los que estamos hablando, que son pecados sexuales vergonzosos. Tenemos que ser sabios y entender que a las hermanas las tiene que atender una hermana. Muchas personas vienen al curso bíblico y saben que tienen que confesar, y entonces dicen, si es un varón, yo tengo una hermana en la iglesia a la que le voy a confesar. Y hay algo que no funciona en la mente de las personas cuando hacen cosas así. ¿Cómo le va a confesar usted un pecado sexual, si usted es un hombre, a una mujer? Eso es tropiezo. ¿Cómo le va a usted, muchacha o señora, a confesar sus pecados sexuales a un hombre? Eso es tropiezo para él. Tenemos que ser sabios. Tiene que buscar una persona, y ahorita vamos a ver cuáles características son, pero tiene que ser una persona discreta, madura espiritualmente, de su mismo sexo. Y al confesar, usted no está pensando que es esa persona la que le va a dar el perdón. Lo que va a hacer es abrir el corazón para ser honesto y entonces, a partir de ahí, querer vivir una vida sincera. Ahí es donde usted va a sentir, primero, el Señor garantiza el perdón, porque Cristo promete limpiar con su sangre a todo el que se arrepiente y cree, pero también su conciencia es limpiada al expresar la realidad de lo que es su vida. Leamos por favor Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto incluye un dato muy importante. Si usted confiesa es porque tiene la intención de apartarse. No es nada más confesar y pensar que esa es la fórmula mágica para vencer el pecado. Estoy diciendo esto mucho pensando en las respuestas de los estudiantes, que ellos creen que es la fórmula mágica y tienen miedo de contar lo que ha sido su vida secreta, pero ellos piensan que ese día, y de veras se van a sentir muy bien, se los garantizo, es una experiencia liberadora el ya decir, bueno, ya hablé la verdad, ya le dije a alguien quien perdón,
quién soy yo realmente. Y eso es liberador. Pero no se engañe pensando que son fórmulas mágicas para vencer el pecado. Eso es solo un elemento que la Biblia nos da, una herramienta para buscar y aprender a caminar en libertad. Si usted no lo dice, ahí la Biblia es la que lo dice, no yo. Si usted encubre su pecado y quiere seguir pensando y aparentando que usted es un buen cristiano, que todo está bien con usted, y no se atreve a hablar con la verdad, no prosperará. Seguirá hundiéndose y hundiéndose más y más. Y el pecado, recuerden cómo funciona el pecado. No es que usted se hunde de un momento para otro, es poco a poco. Primero con una cosita, luego con otra, hasta llegar a hacer cosas que usted nunca se imaginó que iba a hacer. Entonces, hay un principio involucrado aquí que le llamamos el principio de la rendición de cuentas. Entonces, cuando confieso mi pecado, cuando animo a alguien a confesar su pecado, y estamos hablando no solo de honestidad, sino de humildad, porque la persona también al confesar está diciendo, ayúdeme, yo de esto no puedo salir solo. Si alguien no me tiende una mano, ya yo sé, ya he intentado todo, ya he hecho todo, ya he visto todo lo que hay en internet y los libros y nada me ha funcionado, yo necesito ayuda. Pero para pedir ayuda se necesita un corazón humilde. Por eso tenemos que pedir a Dios esas dos características, honestidad y humildad. Leamos Proverbios 4, del 9 y el 10. Vean. Perdón, es Eclesiastés 4. Dice así, versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Pusieron atención a esto. Esto, mis hermanos, es lo que pasa miles de veces en las iglesias. Una persona se siente caída y no tiene a alguien a la par que le dé la mano para levantarlo. Cuando viene al curso y le hablamos, porque entiendan que los cursos bíblicos los llevan personas de diversos países, y le hablamos, busque a alguien en su iglesia, deseablemente uno de los ancianos de la iglesia, los pastores o alguien, y hable con él. Y ellos dicen, eso no es posible, en mi iglesia yo al pastor nunca ni lo veo. Los pastores no están haciendo la función de pastor. Las ovejas deberían tener la confianza de llegar ante el pastor y abrir su corazón, y el pastor decir, ahora usted no está solo, esto lo vamos a trabajar juntos, y usted va a tener un compañero, vamos a buscar un compañero para usted, o yo mismo, porque a veces el pastor puede que no pueda, pero puede recomendar un hermano maduro en la fe que se comprometa, y ahorita vamos a ver a qué hay que comprometerse, pero van a ser así. Uno levantará al otro, va a ser mi compañero de confianza, le voy a hablar con la verdad. La Biblia es la que nos dice esto. Ay del solo. ¿Cuántos van a las iglesias? Y son iglesias inmensas, pero están solos. Pero no solo pensemos en iglesias inmensas. Usted puede venir a esta iglesia y sentirse solo. Bueno, a veces es por su propia actitud. Usted es el que se aísla. No lo haga, porque la Biblia dice, ay de usted cuando caiga, que no va a haber quien lo levante. Necesitamos, por eso es que dice 1 Juan capítulo 1 que leímos, tenemos comunión unos con otros. Eso es necesario. Tenemos comunión. Y el principio de rendición de cuentas también lo podemos leer en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, veamos el versículo anterior para que vean que sí tiene relación con el pecado. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Oigan,
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ven que hay una asociación? Él venía hablando del enfermo que necesitaba oración, que los ancianos van y oran por él, que el Señor le va a sanar, pero habla del pecado. Inmediatamente que habla de que si él hubiera cometido pecados, Dios lo va a perdonar, dice: confesaos esas ofensas los unos a los otros. Dios va a ser misericordioso y a sanar. Entonces, ahora veamos por qué es que se da esto de que la gente no acostumbra entonces a confesar. Bueno, número uno, porque no se los han enseñado. No le han enseñado que es sano confesar. Estamos hablando de pecados que están teniendo un dominio en la vida de la persona. Si ustedes pueden poner atención, esto que estamos hablando no necesariamente es de pecados sexuales. Nosotros estamos aplicándolo porque ese es el tema del trimestre. Los pecados habituales, o sea, lo que llamamos vicios sexuales, diversos. Pero si se dan cuenta, es cualquier pecado que domina. No voy a buscar confesar cualquier pecado en general, porque tendría que estar en eso diariamente y llamando a mi compañero cada 20 minutos. No, pecados que siento que me están dominando, con los que estoy luchando, pero que no veo progreso. Esos son pecados dignos de buscar a alguien y decirle: hermano, yo quisiera que habláramos un día de estos porque yo estoy pasando esto y esto. Y van a hablar. Pero ¿por qué la persona no hace esto? Les voy a decir, algunos han tenido tristísimas experiencias de haber confiado en alguien y esa persona les traicionó contando lo que no debió contar. Y eso es un grave, grave pecado. Traicionar la confianza que alguien tenga en uno. Que Dios nos libre, que nos libre a cada uno de nosotros de hacer algo así. Destruimos la confianza que una persona hubiera podido tener en nosotros y entorpecemos el avance espiritual de esa persona. Por otro lado, a veces movidos por la emoción, por las emociones, por esa falta de sabiduría que hay. Hay una persona que fue esclava de X pecado, de vicios, etcétera. Apenas llega a la iglesia y lo pasan al frente, y ya contando toda su vida pasada, cuando la persona ni siquiera ha sido confirmada en la fe. A los 3 meses anda igual y es una vergüenza para la iglesia. Los testimonios no tienen esa finalidad. No es eso lo que nos enseña la Biblia. Esa persona debe ser tratada en un proceso paciente de restauración. Y digo paciente porque eso no se acaba así. Recuerden que estamos contrarrestando todas esas tendencias incorrectas, pensando que con una oración especial se le quita el vicio, otros que sacándole el demonio, etcétera. Todas esas son supersticiones. Tenemos que hablar con este hermano, que venga a nosotros. Piense si es usted, si usted no está luchando con un pecado, usted puede ser el que ayuda a otro. Y la persona viene y le comenta el pecado sexual con el que está siendo atrapado. ¿Cómo le va a tratar? Es su responsabilidad ayudarle, es su responsabilidad darle la mano. Y usted no está preparado, por eso tiene que poner atención a la lección. No piense que esto no es con usted porque usted no está atrapado en el pecado. Alguien a su alrededor, un hijo, una hija, un sobrino, un hermano, un cuñado, alguien va a necesitar de la sabiduría de Dios de cómo es que se vence el pecado sexual, los vicios que atrapan, como les había dicho en la lección, como ningún otro atrapa. Peor que una adicción a una droga. Y solo los que lo han experimentado podemos entender que ese nivel de desesperación cuando se niega el vicio sexual, experimenta la persona muy similar al que está acostumbrado a las drogas y se la quitan. ¿Cómo se pone la persona? ¿Han visto a alguien así o han visto películas a alguien? Es desesperación lo que siente, ansiedad, comienza a pelear con todo el mundo. ¿Por qué?
porque está habituado al pecado y ahora hizo un corte. Lo mismo va a experimentar el que estaba con vicios sexuales y de pronto ahora está peleando la batalla y diciendo yo no voy a caer ahí. Entonces tenemos que ser compasivos, pacientes con esa persona. Vamos a ver cuál es el papel del que recibe esa confesión. Para que usted sepa buscar a quién es el que le va a confesar, si es que usted necesita, o cuál debe ser su papel en el caso de que usted sea ese compañero de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esa letra yo no la puedo leer. Acérqueme eso lo más que pueda, por favor. No tapa nada ahí. Muchas gracias. Es que lo que había hecho yo es, cuando un estudiante llega al curso, comienza las lecciones, eventualmente llega a esa lección en la que se le enseña, usted tiene que confesar y tiene que buscar a alguien para hablar de esto. Ese es el día que la persona se le viene el mundo abajo, porque uno se engaña a uno mismo de que uno va a poder salir de esto solo y nadie tiene que darse cuenta. De hecho, yo recuerdo que para mí, solo pensar que yo tenía que reconocer mi pecado, me recorría una gota de sudor por toda la espalda del miedo, el susto, No, yo me voy a la tumba con este secreto. Eso era lo que pensaba. Pero la persona es confrontada, tiene que hablar con la verdad, tiene que buscar a alguien y hablar la verdad. Entonces, cuando la persona pone miles de excusas para no hacerlo, no, yo le confieso a Dios, Dios es el que me perdona a mí, vamos a la palabra y le decimos, usted tiene que reconocer el pecado ante alguien, tiene que ser honesto y tiene que ser humilde y tiene que reconocer que ocupa ayuda. Ya eventualmente, la persona da miles de excusas hasta que, en algunos casos, como les digo, las excusas son válidas, no hay quien, y me pueden mandar a decir, he buscado y nadie hay, no veo a alguien de confianza, no tengo confianza con nadie, y al pastor menos y más. Por eso que les dije, porque una vez le conté una cosa y se lo contó a otros, me di cuenta que otros se dieron cuenta. Con todo eso se han dañado las vidas de muchas personas. Pero vean, cuando ya encuentran una persona que está dispuesta y le dice, hermano, yo le voy a ayudar, entonces le pedimos a esa persona, dígame quién es, porque yo tengo que explicarle a esa persona qué espero de ellos. Entonces esto es lo que yo mando y por eso lo había copiado aquí. Yo le mando una carta o contacto a esa persona para decirle a él. ¿Qué le diría? ¿Ha percibido usted sinceridad en la confesión realizada por este estudiante o esta persona que está inscrito? ¿Le parece que este estudiante está arrepentido de su pecado y no solamente está lamentando las consecuencias de sus pecados? ¿Por qué empiezo con esa pregunta? Porque, como recuerdan, la gente puede buscar ser libre del pecado por diversas causas, porque ya está sufriendo las consecuencias. Y entonces hay que indagar eso para no ayudarle a la persona a seguir engañándose. Si yo no indago un poquito en eso, de si esa persona que viene a pedir ayuda ha experimentado arrepentimiento y comienzo a tratar de ayudarle, no, tengo que indagar, está de veras arrepentido de sus pecados. Y tengo entonces que responder con la verdad y decírselo. ¿Usted quiere ayuda por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Recuerdan todas las que habíamos dicho como razones insuficientes? La pérdida de un matrimonio, el posible divorcio, una enfermedad venérea, me van a echar del puesto que tengo en la iglesia, etcétera, etcétera. La segunda, ¿se compromete usted ante el Señor para estar orando diariamente por este estudiante? Y otra cosa de las que les quiero hacer conciencia. La gente no quiere esta tarea porque esta tarea es una verdadera tarea de amor.
implica entrega y la gente no quiere darse a sí mismo. Eso va a implicar, ore por ese hermano todos los días, esté pendiente de ese. Y como les decía, por eso es que los pastores no son pastores. Muchos hombres predican, pero no son pastores, no están dispuestos a cuidar a una persona hasta que sea restaurada. Eso es cansado. Y usted, hermano, hermana, si va a hacer esto, se espera de usted, ore por esa persona diariamente. Se compromete a reunirse con frecuencia, según sus posibilidades, pongo yo ahí, porque sabemos que todo el mundo anda muy ocupado, pero hay que sacar el tiempo. Hay que reunirse con el estudiante, leer juntos las escrituras y preguntarle específicamente cómo van las cosas. El asunto es, no es lo mismo tratar las cosas por email que verse cara a cara y decir, ¿cómo va eso? ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Hubo tropiezo? ¿Caíste? Muchas veces la gente va a decir, no, todo bien, todo bien. Pero de enfrente ya no. Si usted lo ve así en carrera o por email, no, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No es cierto. Véase a los ojos. ¿Cómo van las cosas? ¿Está firme? ¿Está cortando con el pecado? ¿Está teniendo sus devocionales diarios? ¿Está clamando al Señor? ¿Con qué está luchando? Y eso tiene que haber un compromiso. Una vez a la semana o de semana por medio o algo, pero tiene que hacer. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Y aquí tengo igual testigos en los que han llevado el curso. Gente que supuestamente va a ser el compañero de responsabilidad y se olvidaron. Una vez se reunieron y nunca más le volvieron a preguntar. Si vamos a una persona a pedirle ayuda, yo espero que esa persona me pregunte de verdad y sinceramente cómo van las cosas. Y no que se haga... Nunca más me volvió a preguntar, le comenté cómo era mi vida, le comenté qué era todo y nunca más me volvió a preguntar. Quiere decir que no le importó. Puede ser que no sea ese el caso, pero tenemos que aprender a hacer eso. ¿Cómo va aquello que me contaste? Hablemos de eso. ¿Cuándo nos reunimos? Si verdaderamente hay interés, vamos a indagar cómo estás caminando. ¿Se compromete usted, les digo yo, a tratar el asunto del pecado o caídas que pueda tener la persona de una forma bíblica, sin excusar el pecado, pero tampoco dejando caído al desvalido? Y aquí tenemos que entender eso. Si alguien nos pide ayuda, nos sentimos entonces en alguna manera como halagados, tuvo confianza en mí, me contó cosas que yo sé que a nadie le ha contado tal vez. No debo tomar entonces la actitud de que ahora me toca a mí como animarlo diciéndole, todo está bien, hermanos, usted es un gran hermano, no se deje, es el diablo el que le pone a usted esas cosas. Así es como sería seguir el patrón de consejería del mundo. Otros tienen la culpa. Vamos a tener que decir, si él cayó y si él dice, tuve una mala semana, tropecé. No podemos excusar el pecado. Tenemos que, tropezó, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Tiene que decir qué pasó y cuáles fueron las circunstancias. No estoy hablando de los detalles. Estoy ayudándole a la persona a decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento pasó esto? ¿Y cuáles eran las circunstancias que esto sucedió? Voy a dar un ejemplo. Estaba pasando por ese cine y cuando vi ya había entrado. Y ahí estaba viendo la película que no debía estar viendo. Bueno, si usted sabe que ese cine, esas películas, nunca más tiene que pasar por ahí. No tome ese riesgo. Lo que estamos es tratando de que la persona nos diga las cosas para ayudarle a ver cuál sería su plan para evitar que esto vuelva a suceder. Porque si la persona no hace su plan, va a volver a suceder. Es que me quedé solo en la casa y estaba con la computadora. Nunca cuando esté solo puede usar la computadora. Estoy hablando de posibles casos. Es que me quedé muy tarde venía de visitar a no sé quién tarde y pasé por el nightclub donde yo solía ir y... ¿Cómo? ¿Usted anda tarde en la noche? Todo, ayudar a la persona a ver, no puede creer que no va a caer si se pone en circunstancias que lo pueden hacer caer.
Entonces, no vamos a tomar ninguna de las posiciones incorrectas, ni excusar a nuestro querido hermano porque vino llorando, porque tropezó, y uno le va a decir, tranquilo hermano, Dios lo perdona. No es así, pero tampoco es que le voy a decir, ya porque cayó, ya no más, usted ya le he dicho muchas veces lo mismo, hable con otro. Eso no lo podemos hacer. Nosotros, mientras la persona reconozca su pecado, tenemos que estar ahí para ayudarle las veces que lo necesite. Eso es un hermano. Voy a estar aquí con mi hermano y sigo orando por usted y no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Yo soy su hermano. Luego se le pregunta a la persona, ¿se compromete usted a ser discreto y nunca revelar ningún dato al respecto de este estudiante sin la autorización de él? Y eso es lo que les decía. Delante de Dios es esto. Nunca tenemos el derecho de contar algo que alguien nos haya contado en confianza. Eso es un gran, gran pecado. Y por eso yo, antes de todo, confronto a la persona. Esto no puede contar esto. Esto es, el único que tiene derecho a contarlo es él cuando ya dé testimonio de que el Señor le libertó. Si se dan las circunstancias, él lo hará, pero nadie tampoco lo va a obligar a hacerlo, ¿verdad? Es en el momento apropiado. La persona se compromete, eso sí, pido yo, a informar al mentor del curso con respecto a cualquier anomalía que perciba en el estudiante, con el fin de que el mentor pueda guiar y orientar bíblicamente. Y aquí, esto se refiere al curso, pero nosotros como pastores decimos eso a ustedes. A raíz de todo esto, por ejemplo, en la reunión de varones, esto lo estamos tratando también específicamente, la necesidad de ser sinceros y honestos y de buscar un hermano para hablar. ¿Con qué lucha usted? Sea mi compañero. Bien. Ahora, puede que usted está tratando de ayudar a alguien, pero vea a una persona con la que usted ya de verdad no sabe qué más hacer. Entonces es momento de incluir a los pastores. Es de mucha ayuda que ustedes se involucren, hermanos y hermanas, todo el mundo, es de mucha ayuda porque los pastores no darían abastos para atender a cada persona. Pero, y puede ser que con todas estas herramientas ya la persona sale adelante, gloria a Dios. Pero habrá casos muy difíciles en los cuales usted se enfrenta y dice, ya yo no sé ni qué más decirle a esta persona ni cómo tratarla porque veo que no progresa. Entonces sí, busque inmediatamente al pastor, a uno de los pastores. O dígale a la persona, vea, yo voy a hablar con el pastor, hablemos con él. Esto no se puede así porque... Y entonces vamos a hacer 3. No significa que usted se desentienda. Vamos a hacer 3. No dice la Biblia ahí mismo en Eclesiastés que un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Pensemos en esto. La ayuda pastoral está, pero tenemos que ayudarnos también unos a otros aliviando esa carga. Entonces debemos informar los casos especiales. Hermano, entonces le digo yo a la persona, entienda que somos ahora 3 unidos por una causa, vamos a orar por una misma causa, vamos a clamar al Señor para que este estudiante persevere en la lucha contra el pecado y alcance la victoria en Cristo. Ahora vean esta nota que yo incluyo aquí. Son muchas las personas que se matriculan en estos cursos bíblicos. Sin exagerar, son cientos. Hermanos, son cientos. Y llegan afirmando, yo quiero cambiar, estoy dispuesto a lo que sea. Estoy dominado por esta adicción, pero la realidad es que son muy poquitos de esos cientos, una minoría. He tratado de sacar estadísticas por ahí del 8 o 9%, es decir, de cada 100, 8 o 9 perseveran. Entonces imagínense lo desalentador que puede ser. Pero nosotros tenemos que pensar así, uno solo que podamos rescatar, uno solo para Cristo. Entonces no hay que desalentarnos. Y tampoco tenemos que asumir ni una cosa ni otra. Usted está tratando con una persona. Usted no tiene que emitir juicio si será un verdadero cristiano o no. Este no es el momento de decirlo. Dios a través de su palabra
va a sacar las cosas a la luz, porque es posible que esa persona, la verdad, no sea cristiana y por eso ha estado por todo ese tiempo dominado por los vicios sexuales, y él se llegará a dar cuenta. Después se llegará a dar cuenta, y yo he tenido muchos estudiantes que llegan y dicen, la verdad, yo ni sé qué era lo que yo creía antes, yo no entendía el evangelio, pero ahora sí lo entiendo y soy libre, Cristo me ha dado libertad, ya yo sé cómo se pelea contra el pecado, nunca más por ese camino. ¿Ve? Pero otros sí pueden llegar a decir, no, yo amaba a Cristo, he procurado, y a veces tenía, pero no tenía, a veces tenía esperanzas y a veces me desilusionaba, pero no tenía las herramientas, no conocía, y esa es la realidad de muchos. Como no se enseña la palabra de Dios en la iglesia profundamente, las personas están en la guerra sin saber usar las armas. Entonces esa es una de las posibles razones en las que caen en un estado así. Pero eran creyentes, amaban a Cristo, aborrecían el pecado, pero no sabían cómo se pelea la batalla. Jamás en la vida sabían que tenían que buscar un compañero para rendición de cuentas, y no conocían los otros principios que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. Ya la clase terminó aquí, pero por favor, no olvide, todo esto que estamos hablando sobre los pecados sexuales, aplíquelo también para cualquier otro pecado que usted sienta que está dominando su vida. El cristiano no vive dominado del pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.